Hola amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a Cose con Marge. En el tutorial de hoy os voy a enseñar cómo he realizado estas camisetas que estáis viendo. Antes de comenzar con la realización de la camiseta con el perrito dentro del corazón, os voy a contar que los bordados los he realizado con mi máquina de coser. Es una máquina automática, la cual hace bordados con matrices. Las matrices son unos dibujos hechos con programas informáticos que bien se pueden hacer aprendiendo a usarlos o bien se pueden comprar a especialistas que os pueden realizar el modelo que les pidáis. También hay grupos y páginas donde la gente de forma desinteresada los comparte y así os podéis ahorrar un dinerito. En este caso, yo como Juan Palomo lo he hecho todo porque me gusta y disfruto diseñando, como ya sabéis. Como habrá gente que está viendo el vídeo y que no tiene este tipo de máquina, pues para que no os desaniméis os digo que las aplicaciones se pueden comprar en online a través de Amazon o de AliExpress. Aplicaciones como estas que estáis viendo ahora. También las más virtuosas podéis bordarlas como yo he hecho con la cara de este lobo. O simplemente podéis coger una tela bonita y hacer un corazón como yo os voy a explicar a continuación, o una flor. En cualquiera de los casos, hacer la camiseta es muy fácil, como bien os voy a enseñar, y todas y todos podéis realizarla sin mucha experiencia, ni en patronaje ni en costura. Y ahora ya, si queréis ver cómo he realizado las camisetas, os invito a seguirme después de la intro. Lo primero a realizar es la aplicación con forma de corazón. Como veis, yo he bordado el perrito en un trozo de tela. Es un retal de French Terry que me sobró de otros usos. Por la parte de atrás está entretelado, así que si vais a hacer un corazón para ponerlo sobre vuestra camiseta, os aconsejo primero que entreteléis la tela. Vamos a sacar el patrón con forma de corazón. Un corazón más grande que el que veis, ya que este queda pequeño. Para hacerlo, cogéis un papel y lo dobláis a la mitad y hacéis pruebas hasta que obtengáis un corazón a vuestro gusto. Yo he tomado las medidas poniendo el papel encima del perrito para ver de qué tamaño lo quiero y una vez visto hago el trazado de la que será la mitad del corazón. Una vez hecho el trazado y comprobado que será de la medida que requiere para el bordado, cortamos por la línea hecha con lápiz, con la tijera de cortar papel. Una vez cortado y comprobado que está bien, doblo la tela para ver el centro y señalar. Como veis, doblo a la mitad del bordado del perrito y señalizo con un alfiler. Con el corazón hacemos lo mismo, doblamos para averiguar dónde queda el centro. Lo sitúo encima del bordado, lo sujeto con alfileres y repaso con un marcador termofusible por el borde del corazón.
Una vez tengo repasado con el marcador el borde, tendríamos que pasar a preparar a máquina, pero como quiero que veáis que se puede hacer también sin bordado, con cualquier tela que tengáis con un estampado bonito, vamos a preparar también unos corazones en pequeño para quienes queráis hacer aplicaciones con forma de corazón o con cualquier forma que queráis hacer. Para hacer los corazones pequeños he hecho lo mismo que con el grande. Primero lo he dibujado sobre papel, lo he recortado y ahora lo ponemos sobre tela previamente entretelada y repasaremos con el marcador. Como veis, yo he puesto entretela de la que se pega con plancha por el revés de la tela. He utilizado una entretela de la que uso para coser normalmente, pero para los bordados se suele usar una entretela que le llaman estabilizador. Pero bueno, lo importante es dar a la tela cuerpo para que no se arrugue mientras bordamos. Primero entretelar y después pasar las señales porque si no se os borrarán con el calor como me ha pasado a mí. El siguiente paso es recortar por el borde de las puntadas de los 3 corazones. Ahora voy a hacer un festón todo alrededor de los corazones. Y para que la máquina tenga mejor arrastre voy a poner un trozo de papel de escribir debajo de cada corazón. El festón se hace con una puntada de zigzag muy junta y el grosor el que vosotros queráis. Yo aconsejo probar primero sobre un trozo de tela para ver cómo queda y cómo nos gusta. El festón o remate de la aplicación es aconsejable hacerlo en el color de la tela de la camiseta, para que cuando lo cosamos consigamos una mayor integración de la aplicación con la prenda a la que vayamos a coser. Y ahora vamos cosiendo despacio y guiando nuestra máquina por el borde de la aplicación. Una vez tengamos nuestras aplicaciones listas, las reservamos para después. Ahora vamos a hacer el patrón para nuestra camiseta. En principio le damos el largo que queremos que tenga y para ello mediremos desde el borde horizontal superior y le daremos los centímetros que en mi caso han sido 67. Como el tejido es elástico, pues yo le he descontado a la cuarta parte de mi contorno de cadera 4 centímetros y lo he dado para hacer la línea vertical. Y ahora con estas dos medidas hago un rectángulo. Ahora vamos a trazar el escote en la línea horizontal y yo le voy a dar 8 centímetros y voy a bajar de 1,5 centímetros a 2 en la línea vertical y trazo lo que va a ser el escote de la espalda. A continuación, en el mismo patrón dibujaremos el escote delantero y para ello bajaremos de 8 a 9 centímetros en la vertical y hacemos el trazado también. Y así tenemos un escote de cuello redondo para camiseta.
Para la caída de hombro marcamos a 4 centímetros del borde en la línea vertical exterior que hicimos en el rectángulo y unimos con el escote haciendo una línea recta. La línea del hombro la tenemos que prolongar para hacer la manga, que va a ser japonesa. Yo he prolongado la línea a 24 centímetros, pero podemos dar más largo, tanto como queramos que nos caiga la manga por el brazo. Ahora con la escuadra bajamos en recto hacia abajo 19 centímetros. También le podéis dar más ancho, dependiendo de cómo queráis que os quede de estrecha la manga. Y haremos una curva hacia dentro de la línea vertical. Yo me he metido 3 centímetros y a partir de la curva unimos con el bajo de nuestra camiseta en recto. Y ya tenemos hecho el patrón, listo para cortar nuestra camiseta. Una camiseta que nos va a quedar a la medida. Yo he tenido en cuenta la medida de mi cadera, ya que es la parte más prominente de todas las medidas de contorno. Pero vosotros deberéis de tener las vuestras. Si vosotros tenéis el contorno de pecho más prominente, deberéis de tomarlo en cuenta. Y si es el de cintura, pues igualmente. Yo os pongo esta camiseta que me hice en pasados días y me tuve que ajustar a la tela que tenía. Y es una camiseta que me queda ajustada, pero que me queda bastante bien. Así pues, veis que aproximadamente el modelo coincide con el patrón. La manga cae un poco más y es más ancha, pero va a quedar perfecta. Ahora vamos a cortar la camiseta. Primero cortaremos la espalda. Yo tengo el patrón sujeto con alfileres. La parte de abajo la dejaremos para pulir más tarde el cuello de la camiseta. Cortamos siguiendo el borde del patrón. Yo la voy a coser con mi overlock y como es tejido elástico es un punto especial, pues no doy márgenes de costura. De igual manera cortaremos el delantero y daremos un piquete donde va a ir el corte del escote del delantero. Ahora con una tiza hacemos el trazado del escote, desde donde hicimos el piquete, y cortamos siguiendo la señal de la tiza y ya tenemos nuestra camiseta cortada y lista para montar. Después de cortar las piezas de la camiseta, yo he situado las aplicaciones de tela sobre el delantero, centrado el corazón grande y uno de los corazones pequeños sobre el lado derecho un poco inclinado. Los he sujetado primero con alfileres y después los he hilvanado para que no se muevan al coser. Para facilitar el montaje primero he cosido los corazones y después cuando los tenga cosidos montaré la camiseta en su totalidad.
Aseguraos que cuando hilvanéis los corazones no tengan arrugas ni bolsas sobre el delantero. Ahora, y antes de coser a máquina, lo que voy a hacer es poner papel de periódico por el revés. De esta manera vamos a facilitar la costura. Al ser un tejido elástico, a veces la máquina no cose como debiera y hace saltos en las puntadas. De esta forma las aplicaciones van a quedar mejor cosidas y no vamos a tener esos fallos tan molestos. Una vez sujeto el papel del periódico con alfileres, pasamos a coser a máquina con un zigzag todo alrededor. Mirad, como ya tenemos el festón inicial hecho y ha dado forma a nuestra aplicación, ahora con que cosamos con un zigzag normal a la camiseta es suficiente, ya que va a quedar totalmente fusionado con el anterior festón y va a quedar perfectamente cosido. Solamente tenemos que ir guiando a nuestra máquina para que cosa por encima del festón. Una vez cosidos los corazones, solo tenemos que retirar el papel del revés y ya estamos listas para poder seguir montando la camiseta. Ahora, antes de montar la camiseta, planchamos un poco los motivos. A continuación montaremos el delantero y la espalda de la camiseta. Enfrentaremos derecho con derecho y sujetaremos con alfileres, primero la parte de los hombros. Yo la camiseta la voy a hacer con mi overlock, pero os voy a explicar cómo podéis hacerlo si no tenéis ese tipo de máquina. Ahora casi todas las máquinas de coser rectas van equipadas con una puntada que se llama falso overlock. Es una puntada muy práctica, pues se puede usar de la misma forma que si fuera una remalladora, ya que cose y remata a la vez. Si no tuvierais ese tipo de puntada, pues podéis coser primero con una puntada de zigzag al borde y después una puntada recta a medio centímetro del borde. Yo voy a hacer unas pruebas con la máquina de coser casera en un trozo de tela para que veáis que se puede hacer de todas las maneras posibles. Para aquellas personas que usáis una máquina que no tiene unos dientes con un buen arrastre y cuando coséis telas de punto de licra y os saltan las puntadas, os recomiendo que uséis este tipo de pie prensatelas. Son pies de teflón y sirven tanto para este tipo de telas como para coser seda o cualquier tejido delicado. Yo siempre tengo puesto este pie de teflón, lo uso para coser todo tipo de tejidos. También existen otros tipos de pie prensatelas para coser tejidos de punto, como es este otro que lleva un rodillo. Este pie me vino con un kit de pie prensatelas que compré hace años y lo probé en su tiempo y va bastante bien.
También está este otro que se llama de doble arrastre y lleva una palanca y también se usa para coser tejidos de punto. Lleva un muelle que sirve para sujetar y hacer presión en la tela. Entonces, como no todas tendréis estos pies prensatelas, yo lo voy a explicar con el pie que llevan todas las máquinas de coser inicialmente. Este pie prensatelas es el que me vino con mi máquina nueva y tiene la parte central transparente para ir viendo cuando cosemos puntadas de bordado, pero sirve igualmente como el pie prensatelas normal. El pie prensatelas normal es todo metálico y le llevan todas las máquinas de coser. Solo necesitáis como material adicional la cinta de carrocero, que es esta de color amarillo y que venden en bazares y ferreterías. Lo que tenemos que hacer es pegarla en la parte que está en contacto con la tela. Esta forma de coser, repito, es para aquellas que no tengáis ni máquina overlock ni puntada de falso overlock. Una vez pegada la cinta, ponemos el pie en su sitio y ya está solucionado el problema de coser telas elásticas. Tenemos que abrir la cinta con las tijeras o con un descosedor por donde va a ir cosiendo la aguja. Y ahora prepararemos la camiseta, en este caso un trozo de tela para mostraros cómo se cose y vamos a ir pasando un zigzag por el borde. El zigzag en principio no presenta ningún problema a la hora de coser. Una vez tenemos cosida la orilla con el zigzag, tenemos que pasar a coser la costura interior. Muchas máquinas llevan también una punta de zigzag muy menudita para coser telas elásticas. Si la tenéis es la mejor opción. Si no, también podéis poner la punta de zigzag muy estrechita, lo máximo que podáis, y coséis como si fuera con puntada recta. Y si no, pues con la puntada recta que coséis habitualmente. En principio, con la cinta de carrocero no vais a tener problemas de que la máquina cosa mal. La distancia de costura al borde, lo idóneo es a medio centímetro del borde, ya que es el ancho de una máquina overlock. Pero podéis darle el ancho que vosotros queráis. Ahora voy a coser con la puntada recta. No sé si se podrá observar, pero la máquina ha cosido correctamente. Por último, vamos a ver cómo hacerlo con la puntada de falso overlock. Hay que elegir el pie que viene en la máquina para hacer este tipo de puntado o remate. Cuando seleccionéis la puntada, la máquina os va a indicar qué pie tenéis que usar. Como veis, en la pantalla de la máquina sale la puntada a utilizar y el pie, que en mi caso es LE. Podéis seleccionar también el ancho y el largo. Yo lo voy a dejar como está configurado de fábrica. Para identificar el pie llevo una pletina o chapa metálica en vertical. Algunos la llevan en metal oscuro, otros del mismo color que el pie prensatelas, pero es fácil de identificar. Entonces solo tenemos que alojar el pie en su sitio y comenzar a coser. Tenemos que guiar la tela para que haga tope con la pieza metálica. Esta es la puntada ideal para este tipo de costura. Con las otras dos costuras el borde quedó dado de sí y con esta puntada no solo ha quedado la tela a su ser, sino que de una vez hemos rematado y cosido con puntada recta. En este momento estoy cosiendo con puntada de zigzag finita, especial para coser este tipo de tejidos.
Y ahora ya todo el proceso de cosido de la máquina yo lo haré con la Overlock. Todo lo que vayáis viendo que hago lo tenéis que hacer con este proceso o con el otro. Y ahora vamos a comenzar a coser la camiseta con la Overlock. No olvidéis que estos pasos se pueden hacer con la máquina recta, como ya os expliqué. Lo primero es preparar la máquina, enhebrarla y poner las tensiones apropiadas para el tejido que vamos a usar. Yo voy a coser con 4 bobinas. Normalmente para remallar solo uso 3, pero en este caso voy a aprovechar a coser directamente. Os recomiendo que para los ajustes de tensiones siempre hagáis pruebas con los retales que os sobran de cortar, así sabréis si os va a coser bien o no. Yo suelo tener siempre las tensiones al 6 para remallar, pero voy a probar. Bueno, quiero que veáis que no todo es perfección en mis vídeos y que la máquina está cosiendo mal. Probé a enhebrar, ajustar tensiones y ¿queréis adivinar por qué cosía mal? Pues porque una de las agujas estaba despuntada, así que nunca descartéis que pueda ser esa la causa de que la máquina falle, porque por probar o tocar aquí y allá la máquina se puede desajustar. Probad a cambiar las agujas y si cose bien, asunto solucionado. Yo el primer paso que probé fue enhebrar de nuevo. Os aviso que todas las máquinas tienen numerados los hilos y no van de derecha a izquierda precisamente. Así que fijaros, en mi máquina el primer hilo comenzando por la derecha es el 2, luego le sigue el 1, a continuación el 4 y después el 3. Así que aunque no parezcan ordenados, comenzar enhebrando el 1, seguir por el 2 hasta llegar al 4. Así no tendréis problemas a la hora de hacer la cadeneta y que el hilo se corte de continuo. Yo uso hilos normales, de los que venden en el Chino o en AliExpress, y no tengo ningún problema a la hora de coser. Y una vez tengáis bien enhebrada la máquina, si vuestras agujas están en buen estado, la máquina no tiene por qué dar ningún problema. Si a esta máquina se le da un buen uso, se limpia y se engrasa cada cierto tiempo, la máquina funcionará bien y no os dará ningún problema. Yo ya he cambiado las agujas y tengo enhebrada la máquina. Mirad, estas son las agujas que usa mi máquina Singer. Las referencias son 20-22 y el número de calibre de las agujas son el 90-14. Bueno, os voy a contar una cosita. Las agujas que ahora están puestas son las que traía la máquina y tengo compradas las otras que veis, pero yo he probado a coser con las agujas de la máquina de coser normales y cosen perfectamente. Que no os vendan la moto de que la máquina usa agujas especiales, porque yo he usado incluso unas que compré de punta de bola para tejidos de licra y cosen perfectamente. Últimamente compré una de la marca Organ y son buenísimas y la relación calidad-precio 10 de 10. Así que una vez puestas las agujas nuevas, la máquina cose como un tiro. Comprobamos que la costura quede bien y no se abra y entonces el ajuste estará perfecto. Las tensiones están todas al número 6 y no se ve un hilo más tirante que el otro. Y ahora vamos a coser la camiseta, comenzando por los hombros. Para que la cuchilla no os corten demasiado, mi máquina lleva en la placa 2 puntos, uno encima de la N y el otro debajo de la R. La N es para coser normal y la R es para que os haga terminado de los filos que se llaman repulgos. Si tenéis la precaución de ir alineando la tela en esos 2 puntos, va a ir recortando lo justo para que la costura quede recta y bien pulida, sin desperdiciar tela. Y ahora ya hechas todas estas aclaraciones que vendrán bien para todas aquellas que no son nuevas en el uso de la Overlock o que le tienen miedo, pues vamos a seguir cosiendo los hombros de la camiseta. Fijaos qué maravilla, de una vez ha hecho el remallado y ha cosido el pespunte y ha quedado perfectamente. Una vez cosidos los hombros, lo siguiente será coser o pulir el cuello de la camiseta. Para ello encaramos la camiseta por la zona de los hombros y señalizamos con alfileres las mitades de la espalda y el delantero. Ahora tomamos la medida de la mitad por el borde con la cinta métrica.
Con la misma cinta métrica calculamos el doble. En mi caso 50 centímetros. ¿Pero qué pasa si ponemos una tira de esa medida? Pues que el cuello nos va a quedar desbocado. Para que esto no ocurra, yo hago un cálculo aproximado de restarle a esa medida la octava parte. Para ello haremos como cuando calculamos la octava de cintura para los patrones. Partimos 3 veces, una primera nos da la mitad, la segunda un cuarto y la tercera la octava. Y esa medida se la restamos al total de la medida de nuestro cuello. Ahora cortaremos una tira de tela de lo que sobró de la parte de debajo de la camiseta con la medida que hemos calculado. Mis cálculos fueron de 6 centímetros que le resté a 50, así que cortaré una tira de 44 centímetros. El ancho es de unos 5 o 6 centímetros. Doblada a la mitad nos quedará un cuello de 2 o 3 centímetros. Lo que os voy a explicar ahora es cómo preparar la tira del cuello. Este es un ejemplo para que veáis cómo se hace y cómo queda, y para ello lo voy a hacer con un trozo de tela sobrante. Y lo voy a coser con hilo blanco para que se vea mejor. Primero unimos los dos extremos con alfileres, enfrentando los derechos, porque vamos a coser por el revés y al borde con la overlock. Como ya expliqué con anterioridad, vamos a guiarnos por los dos puntos que veis en pantalla. Aquí se ven mejor por el zoom que he hecho. Una vez cosidos los dos extremos, vamos a dar la vuelta a la tira y metemos hacia adentro la costura y vamos a unir los dos bordes de la tira por el derecho. Sujetamos con alfileres y cosemos igualmente al borde. Una vez cerrada y cosida la tira, ya la tenemos lista para montar en el escote de la camiseta. Una vez tenemos el cuello sujeto con alfileres al escote de nuestra camiseta, cosemos al borde con la overlock o con la máquina de coser recta. Después de coser con la overlock, coseremos con la máquina de coser recta un pespunte de cargo, sujetando el borde de la costura para que el cuello no se dé la vuelta. Os recomiendo que lo hagáis con una longitud de puntada de 3.0.
Y aquí ya podéis ver el cuello de la camiseta cosido y que para nada ha quedado desbocado. Ahora vamos a coser los costados. Para ello damos la vuelta a la camiseta y encaramos derecho con derecho. Y por el revés sujetamos con alfileres. Comenzamos sujetando los extremos primero, tanto del bajo como de la manga. Y luego vamos repartiendo para que los costados nos queden iguales. Que no sobre ni falte al encarar el delantero con la espalda. Una vez sujetos los dos costados, pasamos a coser con la overlock. Cuando cosemos en recto con la overlock no tenemos problema, pero cuando cosemos partes curvas, como son los tiros de un pantalón, o en este caso la parte que corresponde con la manga, pues hay que ir estirando y acomodando la costura, o sea, coser en recto, para que la máquina no corte nuestra tela. Así que vais estirando y haciendo coincidir los bordes con los dos puntitos de la placa. Es cuestión de práctica. Si os cuesta, os recomiendo que practiquéis antes. Y una vez tenemos cosida la camiseta en su totalidad, solo nos queda coger los dobladillos de las mangas y de los bajos. Yo suelo hacerlo a 1 centímetro y para ello con la cinta métrica voy doblando y sujetando con los alfileres. Esta operación tenéis que hacerlo tanto con las mangas como con los bajos de la camiseta. Este es un tejido de punto de cera y se escurre muchísimo, así que yo una vez sujetos con los alfileres pasaré un hilván. Para aquellas personas que tenéis más práctica podéis coser directamente con la máquina de coser recta. Mirad, aquí podéis ver cómo he hilvanado el bajo y las mangas. Ahora voy a coser los dobladillos a máquina y para no perder de vista el borde lo voy a coser por el revés, con un largo de puntada de 3.0. Yo no tengo problemas con mi máquina de coser para los dobladillos, pero si vosotros veis que os saltan las puntadas, recordad que tenéis que poner debajo del pie prensatelas la cinta adhesiva de carrocero para que os cosa bien. Y una vez cosida y terminada la camiseta, así es como me queda. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dejad manita arriba. No dejéis de suscribiros si aún no lo habéis hecho y activad la campanita para que YouTube os avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Un beso y un abrazo muy fuerte para todas y todos y chao chao.